Como creo que estamos todos, o por lo menos no hay ningún sitio libre, aunque falta un minuto o poco más, vamos a ir empezando esta sesión de los lunes del Ateneo. Como muchos de ustedes saben, el pasado 4 de enero se cumplieron los 100 años del fallecimiento en Madrid de Benito Pérez Galdós. Desde entonces acá, desde enero hasta ahora, la prensa, los medios nacionales, los medios audiovisuales están haciéndose eco de este acontecimiento, se organizan actos, homenajes, exposiciones, polémicas, etcétera. Y en el Ateneo, que como alguien nos ha reprochado en broma, tenemos especial afición por las conmemoraciones, los aniversarios o los centenarios, y últimamente ha habido algunos, todavía estamos viviendo los actos y actividades relacionadas con el centenario de Concepción Arenal, también el pasado enero. La sección de Arte, Educación y Cultura propuso una conferencia sobre Pérez Galdós en este año de su centenario. Y para ello hemos querido contar con uno de los especialistas más cualificados en el mundo académico, no solo en el mundo académico profesoral, sino también en el mundo académico de la investigación y del periodismo, Benito Pérez Galdós, aunque también es especialista, como luego diré, en Unamuno, Giner, Clarín, Pardo Bazán, Valera, Cela, últimamente, el profesor Adolfo Sotelo. El profesor Adolfo Sotelo, como su apellido puede intuirse, es madrileño, residente desde hace bastantes años en Barcelona, pero sus raíces están en Galicia, están en Tribes, cerca de la Puebla de Tribes, tiene una casa familiar y allí, algo que une mucho, y me lo comentaba ahora mismo él, allí trajeron a enterrar a su padre cuando falleció hace pocos años en Barcelona. Adolfo Sotelo Vázquez es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Barcelona, ha sido director de su departamento, uno de los departamentos más numerosos de esa facultad y uno de los departamentos más prestigiosos en los estudios de literatura en la Universidad Española, ha sido decano también de su facultad y es director de la cátedra Camilo José Cela de la Universidad Camilo José Cela. Adolfo y yo nos conocemos desde 1984, cuando coincidimos en un congreso en Oviedo, y a mí recuerdo la impresión que me produjo el encontrarme de frente con el autor de la edición de Pepita Jiménez que yo explicaba en la facultad, y que era una excelente, y sigue siendo una excelente edición. A partir de esa ocasión, yo creo que no podemos contar cuántas veces nos hemos visto en Santiago, en Barcelona y en múltiples congresos, pues que hay autores que nos interesan a ambos. Quizá donde más coincidimos es en Doña Emilia, pero también Galdós, Clarín, etc. Además, el profesor Sotelo forma parte de un grupo que el paso del tiempo va haciendo que se jubilen algunos de sus miembros, pero un grupo que fue auténtica referencia en los estudios para la literatura española del XIX, grupo en el que estaban profesores ya jubilados como Laureano Bonet, Enrique Miralles, profesores en ejercicio aún como Adolfo Sotelo o Marisa Sotelo, y afortunadamente vienen nuevas generaciones que van a suplir sus ausencias cuando les corresponda. El discípulo que él reivindica siempre ese magisterio de don Antonio Vilanova, y además depositario y digamos, estudioso del legado de Antonio Vilanova, que fue
que también catedrático en Barcelona, importante crítico literario en la España de los años 50, 60, 70, etcétera, con una espléndida biblioteca y un notabilísimo archivo que el profesor Sotelo, con un grupo de investigadores, están clasificando, ordenando, etcétera. Aparte de la actividad fundamentalmente dedicada al estudio de la literatura española, el profesor Sotelo es de estos, una clase de profesores universitarios que no abundan demasiado, que también cultiva o ejerce la tribuna pública en la prensa. Es colaborador habitual en La Vanguardia, donde publica reseñas de libros, pero también artículos de opinión, a veces polémicos, porque es de las personas que considera que la labor del intelectual no solo es en el aula, sino también en las columnas de la prensa. Sus publicaciones son muchísimas y voy a referirme solo a las del 19, que son las que yo más conozco, y algunas de los últimos años. Ha editado a autores del siglo XIX, ha editado El arte y las letras de Francisco Giner, Pepita Jiménez y El arte de la novela de Juan Valera, Fortunata y Jacinta, en la que es una de las mejores, si no la mejor edición en Penguin, hecha en colaboración con su hermana Marisa Sotelo, Fortunata y Jacinta de Galdós, por supuesto. De Clarín ha editado Doña Berta, Cuervo y Superchería, un libro inolvidable de relatos de Leopoldo Alas, y acaba de salir Galdós novelista en Renacimiento, que es una recopilación de los artículos que Clarín, los textos que Clarín escribió sobre Galdós. En cuanto a libros, monografías, y solo voy a referirme a los más recientes, hay algunos que les recomiendo muy de veras. Uno cuyo título no hace falta especificar más: De Cataluña y España, Relaciones Culturales 1860-1960. Ahí pueden ver ustedes las raíces de muchas de las cosas que ahora estamos o están discutiendo. En los últimos años se está volcando en la obra de Camilo José Cela, manejando el copioso archivo y documentación que hay en la Fundación, en Iria Flavia, y sobre Cela ha publicado el libro La forja de un escritor, Camilo José Cela, en 2016, Variaciones Cela, en 2018, ha colaborado en la edición de La Colmena que preparó la Real Academia Española en el 2016 y tiene próximos a publicar 2 libros, y con esto termino. Una nueva edición hecha sobre el manuscrito original de Cela, del primer libro de poesía que Cela escribió, Pisando la dudosa luz del día, y una edición del epistolario y alrededores entre Unamuno, que es otra de sus pasiones, y Juan Maragall. Son 2 libros que están ahora entre el telar y la imprenta y que pronto podemos dar. Por lo tanto, creo que es una persona con suficientes avales como para que nos hable hoy de ese inolvidable escritor que fue Benito Pérez Galdós, de quien se cumplen en este año los 100 de su fallecimiento. Adolfo, bienvenido al Ateneo y a Santiago. Muchas gracias, buenas noches a ustedes. Espero no aburrirles en exceso. Muchas gracias al Ateneo de Santiago, a su junta directiva, y al profesor José Manuel González Ferrán, que efectivamente nos conocimos en Oviedo en el año 84 con motivo del segundo congreso, porque el primero se hizo en mi universidad, en la Universidad de Barcelona, el segundo congreso sobre la regenta, que parece una cosa muy fácil de decir ahora, pero que en los años 50, cuando había el aniversario del centenario del nacimiento del gran escritor de Oviedo, del gran escritor de Zamora, nacieron en Zamora, ¿no? No se podían hacer actos de homenaje a la regenta ni a Clarín, porque entre otras cosas Torcuato Fernández Miranda no lo veía con buenos ojos. Tengo que dar las gracias también y decirlo públicamente, que es para mí, que soy gallego, y me siento gallego por razones familiares, que hay que decir que las universidades gallegas han contribuido muchísimo a la investigación y al conocimiento de la figura de don Benito Pérez Galdós,
Quiero referirme al propio José Manuel González Herrán, a la profesora Hermitas Penas, que nos acompaña, que ha sido directora de un proyecto de investigación que tenía como centro Galdós y en el que participaba mi hermana Marisa Sotelo y la desgraciadamente desaparecida María Ángeles Ayala, a la que quiero tener un recuerdo, profesor de la Universidad de Alicante. También al profesor Darío Villanueva, que naturalmente, aunque sus muchos cometidos no le han impedido tratar de don Benito Pérez Galdós, y a la profesora de la Universidad de Vigo, Dolores Troncoso, que también ha trabajado muchísimo en Galdós, sobre todo en los episodios nacionales, y ahora está a punto, a ver si lo consigue, de publicar los artículos que Galdós mandó al periódico bonaerense La Prensa en los años 80, y que son artículos formidables, porque Galdós empezó siendo, y ahora lo vamos sabiendo con atención, una de mis discípulas hizo la tesis doctoral sobre ello. Galdós empezó siendo periodista. Cuando llega a Madrid, Galdós escribe y escribe y escribe en los periódicos. Y no dejó de escribir en los periódicos. Es decir, los aprendizajes de Galdós son en los periódicos. Bueno, pues la conferencia, si cabe toda, tiene una parte un poco que es Galdós y el arte de la novela realista, y luego le dije a José Manuel que iba a poner una coda, que ya la comenté, esta coda, en la Biblioteca Nacional hace unas semanas, en la Biblioteca Nacional, en el Paseo de Recoletos, porque me hace gracia la relación entre Galdós, doña Emilia Pardo Bazán y Leopoldo Alas Clarín. Pero vamos al principio de la conferencia, Galdós y el arte de la novela realista. Hechos y nada más que hechos, pura historia contemporánea. Es lo único que se consiente en estas tres columnas, porque andan por el mundo a la vista de todos, paseándose con singular desvergüenza en el ancho escenario de la vida humana. Esto escribía el periodista Galdós el 15 de enero de 1872 en el artículo Crónica de la Quincena. El 8 de abril del 84 le escribía Clarín a Galdós: la novela, como se ve en Bouvard et Pécuchet, la última novela de Flaubert, inacabada en cierta medida, en La Joie de Vivre, La alegría de vivir, que es una novela que acababa de publicar Zola, y en Tormento, novela de Galdós del año 84, es una nueva fuente de conocimiento. Debo advertirle que incluyo a Centeno en Tormento. Hablo en general de su nueva serie, de su plan y manera y procedimientos actuales. Se refiere a los procedimientos que Galdós había inaugurado con la publicación de La desheredada en 1881 en 2 volúmenes y en 2 fechas distintas, pero a lo largo del 81, saludada por 2 artículos de Clarín en los lunes del Imparcial, diciendo, sentenciando lo que evidentemente la novela marcaba: un nuevo camino en la novela española, ya constituida como gran novela realista y gran novela europea, pese a que le pese a Javier Cercas. Antes de que la revolución de 1868, la septembrina, la gloriosa, le encontrase en Barcelona a su regreso de París, el joven Galdós había dejado consignado un programa ético y estético para la literatura de la modernidad. En las páginas de La Nación, un periódico, y de la revista del Movimiento Intelectual de Europa, había formulado, a mitad de camino entre el novelista Van Ladet y el incipiente sociólogo, un programa y unas metas que abren el camino del realismo y de la novela en la España del último tercio del siglo XIX. Recordaré algunos textos galdosianos respetando un escrupuloso orden cronológico. En la revista de la Semana de La Nación, 29 de octubre del 65, acuña un género literario que bautiza con el nombre de literatura de veleta y cuyo propósito, cuando hago una inflexión de voz, es que cito a Galdós, sería abarcar en un solo momento toda la perspectiva de las calles de Madrid. Algo importante, ¿eh? En un solo momento toda la perspectiva de las calles de Madrid. Desde la veleta del campanario de Santa Cruz, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, los novelistas podrían explotar la naturaleza y el carácter de la novela moderna. Recomendamos, cito a Galdós, a los novelistas que tan a saber explotan la literatura moderna el uso de este elevadísimo asiento donde sus ojos podrían ver de un solo golpe lo que jamás pudieron ver ojos madrileños, donde sus plumas podrán tomar oportunamente remojadas, subraya Galdós, toda la hiel que parece necesaria a sazonar el amargo condimento de la novela moderna. Suban a las torres y allí, colocados a horcajadas en el cuadrante, con un pie en el ocaso y otro en el oriente,
podrán crear un género literario remontadísimo que desde hoy nos atrevemos a bautizar con el nombre de literatura de veleta. Galdós, 65. Escenas de la vida ordinaria, costumbres, hábitos, conductas, son la materia de la novela moderna, de la novela realista, poco más o menos lo que los Goncourt dejaban escrito en su diario el 24 de octubre del 64. Los historiadores son, estoy citando del francés, son los narradores del pasado, le romanciers, los novelistas, los narradores del presente. Y certificaban como finalidad de la novela en el prólogo de Germany Lacerté, novela publicada en octubre del 64. La novela, decían los Goncourt, se convierte en la historia moral contemporánea. Yo tengo una pasión por no creer mucho en las literaturas nacionales y creer mucho en la literatura comparada y creer que España no es el tercer mundo y que se ha cometido una gran injusticia con la novela española del siglo XIX respecto de las novelas europeas. No digo que sean ni mejores ni peores, que eso no se trata, pero evidentemente tanto en el terreno de la novela como en el terreno de la crítica es difícil encontrar personajes en las literaturas europeas, que se encuentran evidentemente, pero del nivel de Galdós, de Clarín o de la propia Pardo Bazán. 2 años después de las sucesivas revistas de Madrid, de la revista del Movimiento Intelectual de Europa, Galdós define con mayor precisión el propósito de un mundo novelesco que estaba por alumbrarse. En la revista de Madrid, del 11 de septiembre del 67, se refiere a la ciudad como esta colmena gigantesca. Y en ella dice que se pueden encontrar acontecimientos más bellos, más interesantes, más alegres y sobre todo más nuevos. La materia de la novela realista se perfila. Galdós expone la fascinación que sobre él ejerce la ciudad, su vida pública y moral, la vida doméstica, el enjambre humano, el trasiego vital. Cito a Galdós en un pasaje memorable que debería figurar en todos los libros que tratan de la novela realista en Europa en el siglo XIX. El conjunto de los habitantes de Madrid, está escribiendo en septiembre del 67, es sin duda revuelto, sordamente sonoro, oscilante, vertiginoso. Pero coged la primera de esas sabandijas que encontréis a mano, examinadla con el auxilio de un buen microscopio. Si uno lee al joven Zola o a otros críticos afines al primer toque del naturalismo, que es de los años 60, verá que usan las palabras, microscopio, el bisturí y demás. Fíjense que Galdós también las usa. No es Galdós en la mesa camilla, y ahí en la mesa camilla, luego de las zapatillas, Juan Menet dijo esa tontería. No, que no tiene nada que ver con la obra de Juan Menet, pero en fin. Pero coged la primera de esas sabandijas que encontréis a mano, examinadla con el auxilio de un buen microscopio, ¿veis qué figura? ¿No os parece que tiene los rasgos suficientes en su fisonomía para ser tan individual como vos y yo? Y si pudierais con ayuda de otro microscopio examinar su interior, su fisonomía moral, su carácter, cuántas cosas extraordinarias se presentarían a vuestros ojos. Y si de algún modo os fuera fácil enteraros del pasado, de la historia, de los innumerables detalles monográficos de cada uno, qué de maravillas se presentarían a vuestra observación. Término clave en la novela realista. Veríais hombres de 30, de 40 y de 50 años devorados por toda clase de pasiones, hombres de 25 que razonan con la glacial serenidad de un sexagenario y viejos de 70 que declaman con la apasionada verbosidad de un mozalbete. Observaríais las variadísimas manifestaciones de la locura, de la pasión, del capricho, locos de ingenio, amantes por travesura, celosos de oficio, monomaníacos de ciencia, de galanteo, de negocios, misántropos por desengaño, por gala y por fastidio, hombres graves, hombres desheredados, hombres frívolos, hombres viperinos, felinos y caninos, individuos, en fin, unidades, caracteres, ejemplares. Solo tenía que decir personajes de novela. Espléndido Galdós. Es una reivindicación, yo esto lo tomo siempre, una reivindicación ante las inmensas tonterías que se pueden decir y que las digan algunos que son novelistas. El alemán galdosiano recuerda a Balzac, un Balzac tamizado por el canónico ensayo de Taine de 1858. Taine,
publica en el año 58, un librito que se llama Ensayos de crítica política, histórica y literaria, y en ese hay un ensayo formidable sobre Balzac. El canónico ensayo de Taine del 58, que no divorcia la personalidad del escritor de su obra y sitúa su gran talento y originalidad en la inseparable dualidad del observador del mundo moderno y el formidable uso de la intuición creadora. Taine había dejado escrito: su naturaleza y su oficio, habla de Balzac, le obligaban a imaginar y a creer, porque la observación del novelista no es sino una adivinación, no ve los sentimientos como el anatómico de las fibras, las infiere por el gesto, la fisonomía, el indumento, la vivienda. Tal es el joven Galdós de estos textos impagables por su lucidez programática. Quiere encontrar un mundo de novela en un doble sentido: observación y documentación de la realidad y hallazgo de figuras que, elevadas a entes de ficción, sean la nueva materia estética del realismo. La observación de lo cotidiano, del entorno contemporáneo que envuelve al novelista y el conocimiento de la zoología humana de la ciudad son las condiciones indispensables del nuevo arte de novelar al que el maestro canario está dotando de señas de identidad. Pocos días después del anterior texto galdosiano, el 18 de noviembre del 67, el joven maestro publica una revista de Madrid que titula En la calle, que contiene una verdadera poética de la novela realista. Basta que permutemos revista de Madrid por novela contemporánea. Cito a Galdós: es necesario, a mi modo de ver, si se trata de hacer una revista de Madrid, empezar por la calle. Observar primero la fisonomía material del pueblo. Es necesario retratar físicamente el individuo, trazar la cara enlodada, tortuosa, virulenta de este figurón que llaman Madrid. Después podéis entrar. Su espíritu, sus costumbres se presentarán después más fácilmente a vuestra investigación. Pero Galdós va aún más lejos en sus proyectos. Buena prueba de ello será el estupendo artículo Carlos Dickens, que publicará en La Nación el 9 de marzo del 68, acompañando la primera entrega de su traducción de los Pickwick Papers, que Galdós, a mi modo de ver, no tradujo del inglés, sino que, como está en el ejemplar, la traducción francesa está en la Casa Museo de Canarias, se ayudó mucho de la traducción francesa. Pues ahí en ese artículo adivina el valor de los tropos, metáforas, metonimias, que la fisonomía exterior guarda con respecto al mundo íntimo y personal de un hombre o al mundo intrahistórico de un pueblo o una ciudad. Escribe: convenid conmigo en que la inspección exterior de un pueblo es la primera fuente de su estudio para llegar al conocimiento exacto de sus costumbres. El aspecto de una capital no es el mejor y más seguro dato para juzgar de su organización social, interior, doméstica. El joven Galdós bosqueja al gran Galdós de la desheredad en adelante. En estos aprendizajes cuentan los clásicos españoles, claro, Cervantes, el Lazarillo de Tormes, que lo adjudicaba siempre él a Hurtado de Mendoza, ahora que hasta puede la doctora Rosa Navarro, además, lo adjudica el secretario de Cartas Latinas del emperador, Alfonso de Valdés, pues en el siglo XIX era frecuente adjudicar el Lazarillo a Hurtado de Mendoza. Por eso a veces Galdós dice: la obra de Hurtado de Mendoza, se refiere al anónimo del Lazarillo. El aprendizaje, Cervantes, por supuesto. El aprendizaje cuentan los clásicos españoles, el arte de Dickens, que lo descubrió Federico Ballard, pero sobre todo Balzac. Galdós lo reconocería en Memorias de un desmemoriado, recordando su primer viaje a París en 1867. En el 68 realizó el segundo viaje a París. El primer libro que compré fue un tomito de las obras de Balzac, un franco, Librairie Nouvelle. Con la lectura de aquel librito, Eugenia Grandet, me desayuné del gran novelador francés, y en aquel viaje a París y en los sucesivos completé la colección de 80 y tantos tomos que aún conservo con religiosa veneración. El cielo benigno me deparó la inaudita felicidad de volver a París al año siguiente. Estaba escrito que yo completase, rondando los quais, mi colección de Balzac, Librairie Nouvelle, y que me la echase al coleto obra tras obra hasta llegar al completo dominio de la inmensa labor que Balzac encerró dentro del título de la Comédie Humaine. Saben ustedes, el prólogo de la Comédie Humaine es uno de los documentos básicos de 1842 del gran realismo europeo.
Permítase hacer hincapié en que los textos galdosianos son de los años 65, 66 y 67, no muy alejados en la cronología de los aprendizajes de Émile Zola, que tienen mucho que ver con un Balzac leído a la luz de Taine. Zola ha encontrado en Balzac su conocimiento y su admiración, ha encontrado en Taine su conocimiento y su admiración por Balzac. Ha concluido una de las especialistas, yo creo que ya ha fallecido, Colette Becker, una de las profesoras que más me ha impresionado en mi vida conocer, especialistas en realismo francés. Me explico brevemente. Messiaen, Mis odios, libro de 1866, libro en el que Zola recoge trabajos básicamente del año anterior, dista mucho de ser una recopilación de circunstancias. Pues como demostró Henri Mitterrand, otro de los especialistas en Zola, se trata de un laboratorio de ideas en el que Zola prepara su llegada al mundo de la novela moderna. En dicho libro se advierte la importancia de Balzac, de la medida de Balzac, que es quien fascina a Zola por encima del teórico Taine, por encima de artistas como los Goncourt. De ahí que en el primer capítulo de la historia del naturalismo, en el germen de su gran aventura de escritor, en ese momento, alrededor del 64-66, se configuran, así lo ha explicado Colette Becker, las bases de los grandes textos teóricos del naturalismo, que son del 78, del 79, del 80, que doña Emilia llamaría en su versión, en su impacto en España, la cuestión palpitante, que son consecuencia lógica de las iniciales reflexiones de Mis odios de Messiaen. Un botón de muestra. Si en el ensayo Balzac, que es del 77, de Le Romancier Naturaliste, que es libro del 80, Zola afirma tajante, refiriéndose al autor de la Comédie Humaine, él creó la novela naturalista, Le Roman Naturaliste. Si esta afirmación data del periodo álgido del naturalismo, más de 20 años antes, en el 65, había escrito a propósito de la obra de Balzac. Tenemos, de una parte, toda una sociedad, un pueblo ondulante y diverso, una familia humana completa. Esta familia habita Francia entera, París y la provincia, vive la vida de nuestro siglo, sufre y se alegra como nosotros. Es, en una palabra, la imagen de nuestra sociedad. La obra tiene la sequedad de un análisis exacto, no predica ni incita, es únicamente le compte rendu brutal, la reseña brutal, de lo que el escritor ha observado. Balzac regarde et raconte. Balzac mira y cuenta. Le regarde, le signa. La elección del objeto al que se dirigen sus miradas importa poco, no tiene más que la preocupación por mirarlo todo y contarlo todo. La cita es diáfana. Cualquier lector de los grandes textos teóricos de finales de los 70 adivina en este primer Zola, en esta primera etapa del naturalismo, alguna de las ideas decisivas de la poética naturalista encarnadas en la lacónica disección del arte de Balzac. Pues bien, estimo que los textos galdosianos, nacidos en la prensa con anterioridad al 68 y que culminan en ese formidable texto que son las observaciones sobre la novela contemporánea en España, 1870, que el primero en editar en un libro de ensayos de Galdós fue el profesor Laureano Bonet, son el germen, la fase constituyente de su realismo narrativo, que tiene como pilares los clásicos españoles, Dickens y sobre todo Balzac, pero que solo se materializará en creación consciente a partir de la desheredada. Y para ello debe entrar en juego Zola, tanto el teórico como alguna de sus fascinantes novelas, L'Assommoir, no sé por qué traducir a la taberna, L'Assommoir, 1877, especialmente. Dicho de otro modo, a la luz de Taine y de Balzac, Galdós había configurado un programa que pondrá en práctica genial y originalmente desde el estímulo del naturalismo, desde el acicate de la obra de Zola y en la inteligente compañía crítica de Leopoldo Alas. Detengámonos, no obstante, para finalizar este primer estadio, en una consideración galdosiana establecida explícitamente en Observaciones, ensayo que, como es sabido, se articula en torno a la necesaria relación entre la literatura, la novela y la sociedad contemporánea. Escribe Galdós: la novela, el más complejo, el más múltiple de los géneros literarios, necesita un círculo más vasto que el que le ofrece una sola jerarquía, ya muy caracterizada. Se asfixia en la perfumada atmósfera de los salones y necesita otra amplísima
y dilatada donde respire y se agite todo el cuerpo social. La novela de costumbres, la novela realista, la porvenir novela naturalista debe ser la expresión de la sociedad contemporánea. Debe dar forma a la tupida y densa colmena social, especialmente a las clases medias, imagen y espejo del dinamismo del vasto cuerpo social. He aquí el ideario galdosiano que deriva del texto citado anteriormente, en el que se advierten intertextualidades que van desde Balzac a los Goncourt, pero sobre todo del magisterio de Taine, quien, refiriéndose al trabajo narrativo del autor de la Comédie Humaine, había escrito en el 58 cosas semejantes, que no voy a citar para no alargarles, y que consiste en uno de los aprendizajes de Galdós. Varios de los textos a los que me he referido hablan del almacén de datos humanos que es la ciudad. La ciudad es clave en todo esto. Los textos galdosianos convocan una y otra vez las calles y el mundo moral social de Madrid. Madrid es el correlato del Londres de Dickens y sobre todo del París de Balzac, y del que el propio artista canario había visitado apasionadamente en los años 67 y 68, donde ya no quedaba mucho del París de Balzac, porque, en fin, la revolución del alcalde, ¿cómo se llamaba el de los bulevares? Ahora no recuerdo. Ojalá, sí, perfecto. Balzac, el primer creador que establece la solidaridad entre la ciudad y la novela. El efecto de realidad, verdadero caballo de batalla de la novela realista, se ubicaba en un gran número de novelas en París. La ciudad vertebraba las narraciones en sus aspectos materiales, geográficos, morales. Se trataba de un espacio de ficción que debía atender a las reglas de oro de la novela realista. Quizás sea Ferragus, 1833, el capítulo de su obra novelesca con las páginas más fulgurantes sobre París, páginas que gravitaron a buen seguro sobre Galdós, que las marcó, y su proyecto de novelas contemporáneas de Madrid. No leo la cita entera de Balzac, pero es soberbia, y sobre todo para los que adoramos París. Hay en París, dice Balzac, ciertas calles tan deshonradas como pueden estarlo un hombre culpable de infamia. Hay también calles nobles, calles simplemente honestas, calles jóvenes, sobre cuya moralidad el público no se ha formado todavía una opinión. Calles asesinas, calles más viejas que la más vieja de las viudas viejas, calles dignas de aprecio, calles siempre limpias, calles siempre sucias, calles obreras, trabajadoras, mercantiles. Las calles de París, en fin, tienen cualidades humanas y nos infunden con su fisonomía ciertas ideas contra las que no tenemos defensa. Hay calles de mala compañía donde no querríais residir y calles en las que os instalaríais de buen grado vuestra vivienda. Algunas calles tales como la de Montmartre tienen una hermosa cabeza y acaban en cola de pescado. La Rue de la Paix es una calle ancha, una gran calle, pero no despierta ninguna. Y sigue la Rue Royale, Plaza Vendôme, sigue. París es el más delicioso de los monstruos. Allí es una hermosa mujer, más lejos es viejo y pobre. Aquí tan nuevo con la moneda de un nuevo reino. En aquel rincón tan elegante como una mujer que viste a la moda. Y es un monstruo completo. Las azoteas, sí. Bueno, para los demás París siempre es un larguísimo texto maravilloso donde descubre, personifica la ciudad. París es siempre esta monstruosa maravilla, sorprendente trabazón de movimientos, máquinas, ideas. La ciudad, termina el texto, de las 100.000 novelas. Fue Leopoldo Alas quien con más precisión y detalle señalará la conquista del naturalismo que la novela galdosiana lleva consigo desde La desheredada, primer tomo en la primavera del 81. También es responsabilidad de Clarín la indicación en el periódico El Día. En El Día, que era, la propiedad del Día era del Marqués de Riscal. Y el Marqués de Riscal se cansó de tanta defensa del naturalismo, y Clarín, que prácticamente reseñó todas las novelas de Galdós, no pudo reseñar la de Bringas. Había hecho la reseña, pero no se la publican. Le pide excusas a Galdós. El Día, curiosamente, sí, era propietario el Marqués de Riscal. También es responsabilidad de Clarín la indicación en El Día, al publicarse El amigo Manso, a finales de la primavera del 82, de que con un buen equipaje de novelas en sus espaldas, Galdós, dice Clarín, se prepara y estudia para emprender otra serie de novelas que sean reflejo artístico
de la vida contemporánea, añadiendo: análogo es su propósito al que cumplió magistralmente en Francia el gran Balzac y el que está realizando su legítimo heredero, el honrado y profundo autor de L'Asmoir y Poteville. Es la reseña de Clarín del amigo Manso, formidable como siempre. Por último, fue de nuevo Leopoldo Alas, en el folleto crítico biográfico que dedica a Galdós en el 89, el primero en señalar que Galdós, en su afán de reflejar artísticamente la vida contemporánea, es el primer novelista de verdad entre los modernos, que ha sacado de la corte de España un venero de observación y de materia romancesca en el sentido propiamente realista, como tantos otros lo han sacado de París, por ejemplo, para añadir una reflexión de la que emana, en fin, cualquier consideración que yo haga, la puede hacer Clarín mucho mejor. A Madrid debe Galdós sus mejores cuadros y muchas de sus mejores escenas y aún muchos de sus mejores personajes, y si los novelistas se dividieran como los previos, se podría decir que era nuestro autor novelista urbano, subraya urbano, Leopoldo Alas. Entre la crítica académica galdosiana de la segunda mitad del siglo XIX han sido los estudios del maestro Steve Gilman y en poca medida los míos, quienes de un modo más persistente han seguido las pautas de Clarín. Para el gran hispanista norteamericano, el gran hispanista judío norteamericano, discípulo de don Américo Castro, el conocimiento del naturalismo y sobre todo la lectura de L'Asmoir fue para Galdós, dice Gilman, una forma de liberación novelística que se materializa en la Desheredada, donde Galdós presenta un Madrid, cito de nuevo a Gilman, un Madrid frívolo, derrochador y corrupto, como respuesta al París borracho y bestial de L'Asmoir. En el dominio que ahora nos ocupa, el novelista y la ciudad, L'Asmoir fue la novela que a Galdós le enseñó cómo crear su Madrid en cuanto a organismo, con voz, con voces. Uno de los grandes méritos de Galdós es cómo textualiza el español hablado, cosa que no saben hacer casi ningún novelista actual. Escribir como escribir. Valera, todos los personajes de Valera hablan como Valera. Fortunata habla como Fortunata. Jacinta habla como Jacinta. Juanito Santa Cruz habla como Juanito Santa Cruz. Y Mauricio Ladura habla como Charo López. Bueno, en fin, la diferencia es evidente. En el dominio que ahora nos ocupa fue la novela que a Galdós le enseñó cómo crear su Madrid en cuanto a un organismo con voces. Zola, con su, traduzco del francés, admirable tentativa lingüística, así la calificó el 3 de febrero del 77, nada menos que Mallarmé, encaminó la adivinación artística de Galdós. Qué lucidez, pongo aquí en exclamación, la de Clarín, desvelando el magnífico trabajo lingüístico galdosiano, en un doble plano. La lección social en el uso novelístico de la lengua hablada, es decir, la creación del ambiente de Madrid mediante la lengua, porque es la herramienta del escritor, ¿no?, en la que viven los personajes, y la lección individual en el empleo del monólogo narrativizado en estilo indirecto libre. Madrid, sus olores, sus sabores, su ambiente, su lenguaje colectivo y sus lenguajes individuales tuvieron en Galdós una teoría y una praxis novelística. La teoría, la del gran realismo galdosiano de 1870, estaba dibujada desde Dickens y sobre todo desde Balzac, pero cuando apareció la práctica de las novelas de costumbres contemporáneas con la Desheredada, Zola y su gran retablo novelístico, Zola y el naturalismo, Zola y L'Asmoir, fueron andamiajes definitivos para la construcción del cronotopo de Madrid. Aquí jugaba con unos pasajes de Zola y Galdós, pero los voy a prescindir para luego poder hablar algo más y no alargarme mucho. Galdós, en sus fervores madrileños, se había adelantado a veces a Zola en el proyecto, pero necesitó de las realizaciones zoescas de sus novelas, La Curée, 71, El vientre de París, 73, y especialmente L'Asmoir, para, cito el título de un capítulo de la primera parte de La Desheredada, tomar posesión de Madrid. Así se llama el capítulo. Bueno, esto lo dejamos y vamos a
a una cosa que ya he contado, pero que me divierte mucho. Porque además, estoy enfadado porque se meten a hablar de Clarín, de Galdós, la biografía esta de Galdós que ha publicado Alianza, bueno, en fin, la biografía de un periodista. Yo creo que hay filólogos, historiadores de la literatura que lo harían un poco mejor, ¿no? La biografía de doña Emilia, si queremos convertir a Emilia Pardo Bazán en feminista, de acuerdo, pero claro, no puede andar por ahí Galdós como si fuera un pinganillo, ¿no?, al lado de doña Emilia, porque entonces acabamos mal, ¿no? La gran amistad que tiene una faceta amorosa, pero es una amistad de dos grandes novelistas como Galdós y doña Emilia, no se puede tergiversar de esta manera, además con errores de bulto. Bueno, pues bien, vamos a colocar que sale la regenta, que está doña Emilia y que está Galdós. Galdós ya ha publicado La desheredada en el 81, El amigo manso en el 82, ha publicado El doctor Centeno, 2 tomos, en el 83, ha publicado Tormento en el 84, va a publicar La de Brindas en el 84 también, está a punto de publicar Lo prohibido y Clarín amenaza con la regenta. Bueno, doña Emilia está a punto de publicar, bueno, ha publicado La Tribuna, perdón, bueno, y otras. En carta del 22 de diciembre del 83, y mientras espera el dictamen crítico acerca de La Tribuna, que aparecería el 2 de marzo del 84 en El Día, Pardo Bazán, a quien seguramente Clarín ha enterado de que está escribiendo una novela, le dice que nunca será un buñuelo su regenta. Esta es la primera noticia. Decía mi maestro, en un libro, además está escrito, ¿no?, decía Vilanova que Clarín escribía a la regenta en secreto, ¿no? No tan secreto porque doña Emilia lo sabía. Bueno, pero no tenía noticia de estas cartas. Bueno, pues, a ver, no te vayas por las ramas. Esta es la primera noticia de las decenas de cuartillas que el gran crítico llevaba escritas, de las que será su obra maestra. Semanas después, 12 de febrero del 84, y cuando todavía no ha visto la luz la reseña de La Tribuna, Pardo Bazán, a quien Clarín le va comunicando el trabajo esforzado y gustoso de novelista, le escribe: deseo mucho leer esa regenta, a ver qué dicen y hacen esos curas. Nunca harán cosa alguna que antes no hicieran curas de carne y hueso, pues de todo hay en esa clase respetable por su ministerio, pero bien atrasada e ínfima por acá. De estas breves indicaciones se deduce que la regenta era presentada por su autor. Claro, conocemos una parte de las cartas, las de doña Emilia, pero las de la vida de doña Emilia no, porque a lo mejor doña Carmen Polo pues decidió que fueran al fuego, ¿no? De estas breves indicaciones se deduce que la regenta era presentada por su autor, aunque desconocemos los términos de esa presentación, y esperada por la ansiosa lectora Pardo Bazán como una novela, lo que en parte es cierto, que se desarrollaba en unos escenarios eclesiásticos. Incluso doña Emilia piensa que será una sátira y que quizás haga, le dice a Clarín, el oficio de un sermón. En efecto, Pardo Bazán supo antes que Galdós de la escritura de la regenta. A Galdós se lo comunicó Clarín en una carta de finales de la primavera del 84, cuyo tema principal gira en torno de Tormento y La de Brindas, y en la que le decía: no sé si sabrá usted que yo también me he metido a escribir una novela, vendida ya, aunque no cobrada, a Cortezo. Cortezo también editó Los Pazos de Ulloa. Cortezo... A ver, todas estas filigranas que el nacionalismo, el estúpido nacionalismo catalán está configurando, ¿no?, pasan por alto que sin Barcelona, sin la capital liberal Barcelona, no existiría la literatura española del siglo XIX como existe. La literatura española, repito, española. Con las invenciones, cada uno que invente lo que le dé la gana. Porque no solo los editores románticos, que eran importantísimos, sino los editores de los años 70 y 80. Sin ir más lejos, la primera biblioteca de novelistas españoles del siglo XX se pone en marcha en Barcelona en el año 2, y ¿saben qué novelas publica? Amor y pedagogía, de Unamuno. El mayorazgo de Labraz, de Pío Baroja. La voluntad, de Martínez Ruiz. ¿Vista ahí? En Barcelona, el editor se llama Enric, y el director Santiago Valenticam. Su padre era catedrático de medicina, Santiago Valentí vivo, que no deben ser catalanes, por lo menos no están en la mesa de negociación. Bueno, en fin.
Son los artículos de opinión, ¿sabes? Bueno, en fin, perdonen ustedes que haya hecho esta excursión. Bueno, en Cortezo, si no fuera por el contrato, me volvería atrás y no la publicaba. Se llama La Regenta y tiene 2 tomos por exigencias editoriales. Le pagó 3.000 pesetas. Ishar era el director de la colección y Cortezo le pagó 3.000 pesetas por La Regenta. Para que se hagan ustedes una idea, un catedrático de universidad, que era lo que era Clarín en ese momento, ganaba 2.800 y algo pesetas al año. Era el sueldo. Al publicarse el primer tomo de La Regenta, muy a finales del 84, Clarín escribe a Galdós, enero del 85, pidiéndole que lea el tomo y que le dé su opinión, porque el parecer de usted es el que me importa más. Siguen el de Tuero, amigo de Clarín, Palacios, Armando Palacio Valdés, Pereda, Emilia Pardo, pero el de usted es el primero. No le había confesado que escribió a La Regenta, pero sí le pide la opinión. El 24 de febrero Galdós, quien está a punto de finalizar la lectura del primer tomo, escribe a Clarín para comunicarle que va a analizar la novela minuciosamente mientras le solicita, a su vez, que haga lo propio con lo prohibido. Ciertamente, tanto un análisis como el otro ocuparán cartas muy extensas. La carta de Galdós es del 6 de abril. La de Clarín data del 11 de junio del 85. Galdós alaba genéricamente la novela de Alas, a la par que señala algunos defectos. La preocupación por la lascivia. Hay en la obra demasiada lascivia. Y las dimensiones de la novela. No ha querido reservar nada para otra vez. Y por el contrario, se siente encantado con un recurso que Clarín venía elogiando en el arte de la novela de Galdós. La gracia, escribe, la flexibilidad con que usted ha sabido encontrar el lenguaje que debe hablar cualquier personaje. Con brevedad se ocupa de varios personajes, con excepción de la regenta y del magistral, a quienes dejo intactos hasta conocer el segundo tomo. Si bien adelanta que le gusta más Fermín que Ana, personaje femenino en el que ha querido, emplea el verbo, este verbo, Galdós, bordar demasiado, y aparecen ciertas inverosimilitudes en su configuración. Cito a Galdós literalmente: cuando las cosas se particularizan tanto, es preciso dedicar al personaje un libro entero. En esta lectura de la primera parte de la novela, como en la segunda lectura unas semanas después, y en la extraordinaria recapitulación que ofrece el prólogo a La Regenta, a la segunda, tercera o cuarta edición de La Regenta de 1901, porque ahora los clarinistas, entre los que me cuento, bueno, yo no lo hago, pero no lo hacía Botrel ni Lisergo, pero ahora lo hace. Dicen que la edición de 1901, que Clarín ya no ve, porque Clarín muere en junio, la edición no la ve, iba el prólogo de Galdós, era la segunda. Ahora hablan de la tercera a la cuarta. La tercera porque Clarín cedió los derechos al periódico La Publicidad para que la publicara la novela en tiras cada día. Me hizo mucha gracia que Botrel encontrara en el mercado de San Antonio. Yo vengo a buscarla y un día me dice: he encontrado, que es rarísimo, porque alguien la tenía que recortar, guardarla y puede decir. Y luego, claro, Jean-François Botrel, maestro y amigo, se dio cuenta que en algunas ediciones de La Regenta las ilustraciones de Gimona están caídas. O sea, no deben estar en vertical, que están caídas. Y es que hicieron una edición pirata para no pagarle. Entonces, algunos clarinistas cuentan 1, 2, 3 y 4. En la segunda edición, la que dio el prólogo de Galdós. Bueno, en esta lectura de la primera parte de la novela, como en la segunda lectura unas semanas después y en la extraordinaria recapitulación que ofrece el prólogo a La Regenta, el diapasón del lector modelo, por utilizar el término de Humberto Eco, ¿no? El lector modelo para Clarín es Galdós, que emplea Galdós para medir la suficiencia estética de la novela de Alas, apuesta por la concordia entre la realidad y la vida y la verdad humana de los personajes y de los mundos sociales que habitan. Las reflexiones epistolares del 6 de abril se detienen en los personajes secundarios y en algunos cronotopos de la novela, cronotopos de los espacio-tiempos, ¿no? A propósito del mundo clerical escribe Galdós: las intrigas de aquel mundo catedralesco están tan bien que me parecía, cuando lo leí, estar viendo los tipos y sucesos que otro tiempo vi en la catedral de mi tierra. En el prólogo de 1901 advierte al lector: comienza Clarín su obra con un cuadro de la vida clerical, prodigio de verdad y gracia. El otro cronotopo en el que se detiene es, naturalmente, el del casino vetustense. En la primera lectura lo considera
Tito Galdós, lo mejor de la novela como cuadro de costumbres, aunque en ella haya otras cosas que como concepción le sean superiores. En esta primera lectura visita y Obdulia, saben, visitación, la del banco, y Obdulia que cuando ve a Ana en la procesión de Semana Santa con los pies descalzos, sintió, cito el texto de Clarín, literalmente, sintió suspensión, deseos, suspensión, puntos suspensivos, de ser hombre. Obdulia Fandiño y Visila del banco, esta primera lectura visita y Obdulia le parecen a Galdós personajes muy humanos con un temperamento de gatas en celo, mientras en 1901 presta atención a la estampa primorosa de Obdulia Fandiño, diablesa que entretiene su liviandad y despliega sus artes de seducción en el ámbito eclesiástico. Mesía es en la lectura de la primavera del 85 un paradigma de ligereza y corrupción provinciana, mientras en el prólogo de 1901, donde la apelación simbólica es frecuente, porque Galdós, eso se advierte sobre todo en las novelas, bueno, y sobre todo en los episodios, en la tercera y cuarta serie que la doctora apenas conoce muy bien, donde la apelación simbólica es frecuente, dada la realidad histórica de España a los albores del siglo XX, Galdós escribe: con qué admirable fineza de observación ha fundido alas en este personaje las dos naturalezas, el cotorrón guapo de buena ropa y el jefe provinciano de uno de esos partidos circunstanciales que representan la vida presente, el poder fácil, sin ningún ideal ni miras elevadas. Ambas naturalezas se compenetran, formando la aliación más eficaz y práctica para congregar grandes masas de distinguidos que aparentan energía social y solo son materia inerte, subraya Galdós, que no sirve para nada. Víctor Quintanar le parece en su lectura de la primavera del 85 un tipo falso, o por mejor decir, ahí Galdós insiste mucho, carente de la verdad que requiere su condición de magistrado. Es imposible, escribe Galdós, que un hombre que ha estado en tratos tan íntimos con la miseria y las debilidades humanas sea tonto y no vea el peligro que tiene al lado con su mujer guapa de 27 años y un poco levantada de cascos. Cita Galdós literalmente. En la lectura de otoño, completada la novela, su juicio es categórico. Me ha leído la primera y la segunda parte. Don Víctor es el personaje que menos me gusta de la obra, porque resulta excesivamente simple y es cabrón desde el principio. En 1901 rebaja el tono y subraya sus vislumbres calderonianas, dice Galdós. Hace años, y precisamente me inspiró Galdós, Don Víctor me pareció el hilo conductor de un tema muy querido por Clarín en un trabajo que publiqué, pero no está recogido en el libro, que titulé Mentira calderoniana y verdad novelesca, porque toda la mentira de Don Víctor es Calderón. Luego se da cuenta de que su mujer no le ha entendido nada, la verdad novelesca, jugando con un título de un libro del crítico francés René Girard, ¿no? Pero españolizando eso. Por último, Paula Raíces, la madre de Don Fermín, que le parece, tras la lectura del primer tomo, un poco inverosímil, aceptando que esta figura, escribe Galdós, es más grandiosa que verdadera. Sin embargo, su decisivo papel en los aprendizajes de Fermín queda explicado en 1901. Las páginas en que esta mujer, medio salvaje, dirige a su cría por el camino de la posición con un cariño, su cría es Fermín, con un cariño tan rudo como intenso y una voluntad feroz, son de las más bellas de la obra. Aunque en la primavera, termino enseguida, en 5 minutos, aunque en la primavera del 85 le prometió al maestro asturiano hablar de Don Fermín, en el otoño apenas lo hizo. En el prólogo de 1901 se detiene lo suficiente para perfilar al personaje, bloque arrancado de la realidad, verdaderamente humano, por el lado de sus méritos físicos como por el de sus flaquezas morales, que no son pocas. Sintetiza el poder fisiológico de un temperamento, estoy citando a Galdós, nacido para las pasiones, y la dura armazón del celibato que entre planchas de acero comprime cuerpo y alma, y propone una significación simbólica. Galdós, en 1901. Fermín de Pas es más que un clérigo, es el estado eclesiástico con sus grandezas y desfallecimientos. Ana Ozores, en el otoño del 85,
le gusta menos que sus dos amantes. Como en la carta de semanas antes ve en ella 2 o 3 mujeres, reconociendo la alta dificultad de configurar este personaje. En el prólogo de 1901 define la personalidad de Ana de un modo más complejo, reconociendo que Clarín ha puesto todo su arte, su observación y su conocimiento para adentrarse, cito a Galdós, en los escondrijos y revueltas del alma humana, mostrando un gran dominio del análisis psicológico. El drama de Ana personifica, según Galdós, cito a Galdós de nuevo, los desvaríos, y da en la diana plenamente, los desvaríos a que conduce el aburrimiento de la vida en una sociedad que no ha sabido vigorizar el espíritu de la mujer por medio de una educación fuerte y la deja entregada a la ensoñación pietista, sigo citando a Galdós, tan diferente de la verdadera piedad, y a los riesgos del frívolo trato galante, para advertir finalmente que la atmósfera que la novela presenta con entera verdad tiene plena vigencia en la actualidad, en 1901. En una línea semejante a las opiniones epistolares de Galdós en el 85 se expresa Pardo Bazán en varias cartas de ese mismo año. El 18 de abril, tras regresar de París, le escribe desde Madrid tras una lectura del primer tomo, soberbia en los detalles y un poco prolija en su conjunto, para añadir: hay tanta verdad en todo. Pardo Bazán usa un diapasón idéntico al de Galdós, la verdad de los personajes. Pero a diferencia del maestro canario, el personaje que le apasiona es Ana. De ella habla en la carta del 7 de julio, tras tener el libro, en esas frases de doña Emilia, que solo son de doña Emilia, todo en el cuerpo. ¿No? El estudio está hecho, dice Pardo Bazán, con extremada delicadeza, sin incurrir en ceguedades materialistas. La regenta, en su realidad, es un soberbio tipo femenino de equilibrio, subraya ella, inestable, muy a propósito para dar un mentís práctico a los que creen a la mujer fundida siempre de una pieza, así en la maldad como en la virtud. Y eso es lo que no es Ana, desde luego. Lo que menos me gusta de la regenta es su diario. Pase, porque fue literato en sus juventudes, por lo demás rara es la española que lo lleva. Se debe advertir que las pequeñas censuras apuntan siempre a los elementos raros que aparecen en la regenta, dado que doña Emilia, tampoco Galdós, acierta a ver la función de relato especular que tiene el diario de Ana. Por otro lado, ahora la novelista, desde La Coruña, 27 de julio del 85, le sugiere que, siendo unánime la idea de que Clarín ha cargado la mano en la pintura de lo que Pardo Bazán llama buena sociedad, sería menester, a su juicio, borrar unas cuantas cosas para que quede justo lo necesario. Para la autora de Los Pazos de Ulloa, la clave de la suficiencia estética de la novela es el personaje de Ana Ozores, una mujer poco común, pero que ella dice que es verdadera. La lectura que le ofrece al autor es francamente aguda, cercana al conflicto que sostiene el relato principal de la novela, por lo menos para cómo la leo yo, la lucha entre los derechos de la naturaleza, que Ana quiere disimular con Piedad y con Fermín, y el deber moral, la lucha de los derechos de la naturaleza y el deber moral que Ana quiere pretendidamente protegido por un misticismo, que Galdós llamó en el prólogo de 1901 ensoñación pietista. Escribe Pardo Bazán, y voy terminando. La impresión de realidad de este carácter es mucho mayor en el segundo tomo, pues en el primero los detalles de la infancia, lejos de contribuir a diseñarlo, parecen esfumarlo un poco. En el segundo es admirable y muy verdadera aquella reacción mística seguida de la vida natural que se impone con más fuerza. Y es muy acertada la observación de la vergüenza que siente una señora fina y recatada al cometer una extravagancia religiosa en medio de la fría atmósfera de este siglo de incredulidad. Salvo en que el desfile de Ana, que alude doña Emilia, claro, en la procesión de Viernes Santo tiene mucha más significación que una extravagancia religiosa, porque es el corolario de un proceso, para decirlo con Clarín, en que muchos cardos le pinchaban el alma, el perfil de la regenta que dibuja Pardo Bazán es más preciso que el que Galdós dibujó por esas mismas fechas. No obstante, ambos coincidían en el talento de Clarín como forjador de universos y personajes verdaderos. La apreciación de Galdós en la carta del 16 de octubre nos puede servir de colofón. Hay una Vetusta en el mundo y usted la ha pintado magistralmente. ¡Qué verdad! ¡Qué riqueza de detalles! ¡Y qué vida
la de todo ese personal que usted ha pintado. Años después, en 1901, la verdad humana y las verdades sociales seguían siendo la lección que la regenta ofrecía como obra maestra del gran realismo europeo decimonónico. De mí sé decir que pocas obras he leído en que el interés profundo, la verdad de los caracteres y la viveza del lenguaje me hayan hecho olvidar tanto como esta sus dimensiones. Benito Pérez Galdós, Dixit. Muchas gracias.